Hola, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro programa en español de estudio bíblico. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa ilumine tu vida y tu hogar con la verdad y la luz de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema que no es muy común meditar en él. Y la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo, para muchos, ni siquiera nos hemos hecho esa pregunta, porque pensamos solamente en Dios. Y hemos oído que es el Hijo de Dios. Tenemos en la Biblia registrado que Pilato, por ejemplo, antes de su crucifixión, lo llama el rey de los judíos. Juan el Bautista, que lo anunciaba, lo llama el Cordero de Dios y lo reconoció como tal. Sus discípulos lo llamaron Maestro, Señor, Rabí. También es conocido como el Hijo de Hombre, Hijo de Dios o el Mesías. Veamos primero como Dios, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? En Juan 8:58, Jesús le declara a los fariseos y a los que estaban alrededor de él, les dice que de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les estaba diciendo que él ya existía más de 2000 años antes. De la época de Abraham a Jesús era un aproximado de 2000 años que habían pasado. Entonces para ellos se les hacía complicado y no podían entender. ¿Cómo puedes haber vivido tú si Abraham ya está muerto y todos los patriarcas que vinieron después de él y toda la gente que lo conoció? Pero tú dices que tú lo conociste y antes de que él viviera, apareciera en esta tierra, tú ya existías. Les estaba dando a conocer su preexistencia, preeminencia. ¿Qué es lo que pasa hoy en el mundo? Hoy la gente es deísta. Hay muchos deístas alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir deístas? Deísta es una doctrina que creen en Dios, pero no tiene ninguna relación con Él. Solamente lo escuchan o lo miran como un creador, porque saben que hay un creador para las cosas tan complicadas, tan complejas de la creación en general, creación de la naturaleza, así como el cuerpo humano. Y lo ven como tal, poderoso, grande, pero allá, en una esquina, allá lejos, en un sitio en el cielo. Pero ellos no tienen ninguna relación con él, no lo buscan, no le hablan y de vez en cuando piensan en él y eso es todo. ¿Qué nos dice el Evangelio según San Juan? En Juan 1:1 nos habla de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué es un verbo? Verbo es una acción, es la palabra que se declara y que toma efecto, es una acción. Y nos dice que desde el principio era, o sea que existía, tal como Jesús le había declarado a lo anteriormente que leímos. Y que Él, Dios, estaba con ese verbo y estaba en Él. Y Él era Dios y Dios era el verbo. ¿Qué quiere decir? Tal como Jesús lo declara luego, Él y el Padre uno son. Y luego en Juan 1:14 vemos que aquel verbo, o sea, aquella palabra, aquella acción, fue hecho carne. Se convirtió en humano. Lo está declarando la Biblia, está escrito así, porque así fue.
Entonces nos está dando las pruebas de que Dios se convirtió en uno como nosotros, sin pecado, porque el pecado viene a través de nuestra sangre, es lo que mancha nuestra vida y nos manda a la condena eterna. Pero Jesús, sin pecado en él, en su corazón, en su sangre, vino con un propósito, y ese propósito era la redención, el ganar nuevamente la humanidad para Dios. En Colosenses 2:9 nos habla que en Él, en Jesús, habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Nos está diciendo que todo lo que es Dios habita en Él como hombre. Por eso decimos que Jesús fue 100% humano, así como 100% Dios. Estamos demostrando entonces que Él fue Dios. En el mismo Colosenses 1, del 15 al 16, nos dice, Él, por Jesús, es la imagen del Dios invisible. Es la manifestación visible de lo que no vemos. Y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Es que es algo incomprensible para nuestra mente, y lo que podamos recibir, capturar, entender, es mínimo. Sin embargo, algo de esta verdad sí podemos entenderla y digerirla, aceptarla por fe, más que por el entendimiento. Las cosas de Dios son tan grandes que no puede entrar en una medida de nuestra limitada mente. Hebreos 1, del 1 al 3, nos habla que Dios habló en diferentes maneras y en muchas veces a través de los profetas. En el Antiguo Testamento mandaba a sus profetas constantemente a su pueblo, a los reyes, a enderezar esos pasos torcidos. Pero ahora, en los postreros días, nos dice Hebreos, ¿qué quiere decir? Los días que estamos viviendo hoy en día y que han de seguir viniendo. Nos habla por el Hijo. Ese Hijo a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todo el universo con el poder de su palabra. Esa palabra poderosa, que luego de habernos purificado con su sangre por su sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios Padre en las alturas. Gloria a Dios. En estos versos nos da toda la explicación y todo el concepto de lo que Él es y fue y seguirá siendo. Amén. Como hombre, ¿cómo lo vemos a Jesús? Jesús viene como Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido, que viene a ser en griego el Cristo. Y es llamado, le dice a la mujer del pozo, a la mujer que vino a sacar el agua de un pozo, una samaritana. Y ella le dice, yo sé que el Mesías ha de venir, llamado el Cristo. Y él le responde
yo soy. Le declara que Él es ese Mesías tan esperado, que Él es ese Cristo al que vamos a poder ver y seguir para nuestra redención. Y le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Qué maravilla! El que el mismo Jesucristo se revela a esta mujer. Una mujer que era mal vista por lo que había tenido tantos esposos y con el último con que vivía no era casada. Una mujer que se escondía de la vista pública porque estaba en la boca de muchos, criticada, juzgada. ¿Qué hacemos hoy en día cuando vemos a nuestro prójimo? Muchos criticamos y juzgamos sin saber, sin conocer su corazón, su necesidad, ni buscar la oportunidad de cómo ayudar a esa persona a levantarse. La vemos caída y muchas veces pisoteamos más sobre su vida. Jesús no quiere eso para nosotros. Él nos da la mano y te levanta, te saca de ese pozo, te saca de ese problema, te da la luz que Él nos ofrece, esa sabiduría, ese entendimiento de por dónde enderezar nuestro camino, nuestra vida. Esta mujer, al recibir esta noticia que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, salió corriendo, no le importó más su vida, no le importó más las críticas ni lo que pensaba el pueblo de ella, sino que dijo, voy a declarar lo que este hombre me ha revelado, lo que este hombre ha dicho de mí. Es más que un profeta. Y fue la primera evangelista registrada en la Biblia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso poder salir y hablar de Él! De las cosas que Él hace, de los cambios que Él ofrece en tu vida, de esas promesas del futuro en donde te sacude y te va a levantar y te ofrece lo mejor del cielo. Hermano, no es una leyenda, no son historias de niños, es la pura verdad, la promesa del Dios creador, la promesa de aquel que sigue esperando que tú te arrepientas y que voltees tu mirada hacia Él nuevamente. Gloria a Dios. Que el Señor se manifieste en tu vida. Segunda de Corintios 5:19 nos habla de que Dios envía a su Hijo Jesucristo para reconciliar al mundo con Él. O sea que nos ofrece un puente, nos ofrece una puerta que abre para poder llegar a Él nuevamente, porque Dios nos había cerrado esa puerta y estábamos condenados al infierno. Pero ahora, a través de Jesús, esa puerta se abre y Él es el puente, su cruz. Es el puente que nos une y que podemos seguir por ese camino angosto, pero recto, hacia la eternidad. Eternidad en los cielos, en la eternidad con Él. Porque en donde Él esté, nosotros estaremos. Aquel que lo amamos, aquel que lo seguimos, aquel que lo hemos hecho Señor y dueño de nuestras vidas. Entonces Dios nos reconcilia a través de su Hijo, perdonando nuestros pecados por la sangre de ese sacrificio. Jesús, en su ministerio terrenal, le pregunta a sus discípulos que lo rodeaban, le dicen, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? Y Pedro, algunos de ellos le dicen, oh, es Elías. Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres
de los mismos profetas del Antiguo Testamento que se han reencarnado o han venido, etcétera. Jeremías, etcétera. O Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. Pero Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué declaración tan grande, tan profunda. El Hijo del Dios viviente, el Dios que existió, existe y seguirá existiendo por siempre. El Hijo porque fue hecho hombre, hecho humano. El Hijo que siguió en obediencia hasta la cruz, hasta su muerte en este cuerpo humano, en la cruz. El Hijo del Hombre, el Cristo, el Redentor, el Mesías, que es el que nos ofrece el perdón de los pecados, nos limpia completamente con su sangre. Y entonces Jesús le dice, Pedro, mi Padre te lo ha revelado. Qué hermoso poder recibir revelación de los cielos, revelación directa de Dios, a través de sus mensajeros, los ángeles, a través del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios en nosotros, a través de la comunicación y la relación que nosotros tenemos con Dios, es que podemos seguir escuchando su voz y recibiendo sus mensajes. Gloria a Dios. Marcos 10:45 nos dice, porque, y hablando Jesús de él mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Les está diciendo que Él ha venido y ha nacido en este mundo con ese propósito de morir en la cruz, por ti y por mí, para llevarnos nuevamente de regreso en reconciliación al Padre Creador. Aleluya. Juan 3:14, Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasó aquí? En el éxodo de Egipto a la tierra prometida, la gente murmuraba, la gente no obedecía a las reglas de Dios, querían hacer lo que ellos querían, todo un grupo grande, que luego fueron castigados. Y entonces Dios permitió que las serpientes del desierto les picaran y por consiguiente morían. Y le dice a Moisés, levanta una cruz de bronce y en esa cruz pon una serpiente. Y quien mire a esa serpiente de bronce será salvado. Es una sombra, una imagen, una réplica de lo que iba a venir más tarde. Por eso es que Jesús dice, les hace recordar, así como se levantó con Moisés la serpiente y la gente tenía que mirar a esa serpiente, quiere decir sus ojos puestos en alto. Así, igual, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él iba a morir en una cruz y lo iban a levantar. Iba a ser visto desde todas las partes del mundo. ¿Por qué? Por su sacrificio. Y porque por ese sacrificio es que tenemos las puertas abiertas del cielo. Juan 5:26 nos dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. ¿Qué nos está explicando aquí? Que la vida del Hijo, como Jesús mismo lo declara, Él entrega voluntariamente en esa cruz la vida que tiene como humano, pero tiene el poder
de retomarla nuevamente. Perdón. Y eso fue lo que declaró a sus discípulos, que 3 días más tarde de su muerte iba a resucitar. Y nos dice la palabra que resucitó por el poder del Espíritu Santo. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito, lo que los profetas anunciaron de él. Y así, cuando Dios declara algo, se cumple al pie de la letra. Amén. Entonces, vemos que Jesús es nuestro Redentor en esa cruz. Juan 10, 17 al 18 nos dice, por eso me ama el Padre, está declarando Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Eso fue voluntario de Él. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Esto lo recibí de mi Padre. Así como habíamos leído en la referencia anterior, el Padre le dio la autoridad completa a Él aquí en la tierra también. En Romanos 14, 7, 9 nos dice que ninguno de nosotros, y este es el apóstol Pablo hablando, ninguno de nosotros, ningún humano vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, le pertenecemos a Él. Entonces nuestras vidas le corresponden. Si morimos, nos vamos con Él. Él nos recoge en el primer momento que estamos dejando este cuerpo, en este mundo. Amén. Entonces, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, resucitado, para ser así el Señor de los muertos y de los vivos. Amén. En Filipenses 2, 7, 8 nos dice que se despojó Jesús a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eso ya hemos visto, que Él tomó esta forma humana, tomó un cuerpo. Nos dice Hebreos que Dios le separó un cuerpo. Y en ese cuerpo entonces vino Dios en forma de hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué se humilló? ¿Y cómo se humilló? Se humilló primero dejando su deidad, dejando su reino y viniendo a este mundo corrupto, este mundo lleno de maldad, a este mundo en donde podemos ver las pruebas de cómo lo trataron, cómo se burlaron de él en el camino al Calvario, todo lo que le hicieron, esos abusos que recibió. Llegar a ese punto de humillación que hasta lo clavaron desnudo. Sin embargo, él seguía hacia su meta. ¿Cuál era esa meta? El propósito por el que había venido a este mundo era morir en esa cruz, porque esa cruz representa el sacrificio perfecto en donde Dios iba a recibir a cada uno de nosotros que hace Señor y dueño de nuestra vida
a Jesucristo. En la transfiguración, el Evangelio de Lucas 9, del 28 al 29, nos habla que Jesús se transforma en frente de 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y muestra esa gloria, que sale esa luz de adentro de él y todo se ilumina, y nos dice que su reflejo fue como el sol. Una luz que abre los ojos, esa en donde se escuchó también la voz de Dios Padre. En Mateo nos habla esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En 1 Timoteo 2:5 nos dice y nos confirma que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Demos gloria a Dios y gracias a Él. Gracias, hermano, por tu atención. Dios te bendiga.